¿cómo te estás? Bienvenida y bendiciones. Gracias también, igual. Bueno, Teni nos va a ayudar con el micrófono. Yes. Sí, esta es mi primera vez, así que... No pasa nada. Mira, paradojas de la vida, y así vamos a empezar la entrevista. Esta señorita, Catherine Pion García, y una servidora, nos conocimos iniciando la carrera de comunicación en la Universidad Católica Santo Domingo. El primer semestre lo hicimos juntas, nos hicimos muy amigas al sol de hoy, pero ella decidió cambiarse de carrera. Ella se fue a otra universidad y a una carrera totalmente divorciada, entre comillas, de lo que sería la comunicación. Vamos a arrancar por ahí. Hola, ¿por qué ese cambio? Dale. ¿Por qué el cambio? Bueno, siempre un montón de cosas. Yo tenía, bueno, Sujei sabe parte de la historia, pero desde siempre yo tenía como el deseo y no sé, una inquietud muy intensa por estudiar fuera. Eso era todo para mí. Yo le cuento a Sujei que a los 9 años, me acuerdo, yo antes no era de que internet, Instagram, nada, eso era el periódico, era que tú te enterabas todo. Y yo veo que había un anuncio en la Secretaría de la Juventud de becas, y yo aquí 9 años, cogí mi carro público y fui y le dije, ¿qué es lo que hay que hacer para ganarse una beca? Pero había que ser bachiller. La pregunta es, pero tú no tienes como 10 años, yo tengo 9, pero yo necesito saber. Y siempre esa inquietud de que yo, bueno, desde ese momento, obsesión con que hay que tener buenas notas y no sé qué, porque esa era mi manera de yo estudiar fuera. Y cuando llegó la Católica, en ese momento, ese año en particular, fue la primera generación de becados por el Ministerio de Educación Superior que se fue a Estados Unidos. Aquí habían becas para otros sitios, pero las becas en Estados Unidos, que era donde yo quería estudiar, eran muy escasas y no eran públicas tampoco, al menos que no algo muy diseminado. Y cuando yo entro a la universidad, paran el programa de beca y yo, ay, Padre Santo. Ay, Dios mío, me quedé. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces también en el proceso de pensar todo ese sueño, me di cuenta que las carreras técnicas tú tienes una posibilidad más alta de tú conseguir una beca y hacer una vida afuera. Haciendo un paréntesis, vamos viendo, ella tenía un sueño, pero empezó a hacer que sucediera. Es decir, a poner en práctica acciones, como la de ir con 9 años, dime, pero ok, la de ir a averiguar a la Secretaría en hoy Ministerio de la Juventud. Pero no solo eso, oye, ok, pero yo elegí esta carrera, sin embargo, esta otra me va a dar mayores facilidades o probabilidades de éxito. Y se cambia. Continúa. Sí, porque que uno tiene también que entender el contexto donde uno está. O sea, uno puede, es verdad, uno tiene muchos sueños, son muchos, son una lluvia de chichigua, ¿verdad? Pero realmente hay algunos sueños que no son negociables. Y para mí, estudiar fuera y hacer una vida yo no sé de dónde nació esto, pero yo viajé la primera vez a los 15 años y yo antes, ya a los 9, ya yo sabía que yo quería hacer mi vida en otro sitio. Y entonces me di cuenta que tenía que, ¿qué te digo?, sacrificar ciertas cosas, en ese caso sacrificar lo que yo iba a estudiar en la universidad a favor del sueño, y así mismo fue. Es más fácil, cuando tú te fijas, por lo menos en esas primeras generaciones de becados, la mayoría de las carreras que se daban becas eran, por ejemplo, para ingeniería, que fue lo que yo terminé haciendo. Yo me cambié para ingeniería industrial en INTEC, y eso fue algo extremadamente difícil porque mi talento natural no anda por ahí. Ella es artista innata. Es verdad, Y se cambió también. para algo tan como práctico. No, y yo soy más como humana, ¿verdad? Como que en la comunicación está ese factor tan fuerte yo pensé en algún momento psicología, cosas así. Yo soy bastante orientada al ser humano. Y me cambio a ingeniería y yo, Padre amado, esto va a ser una natación en contra de la corriente larga, y así ha sido, o sea, mi carrera completa. Yo le decía a Sujei, las 2 materias que yo odiaba en el colegio eran matemática y biología. Y ahí era que iba a ver más. Y yo lo que hago,
bueno, la carrera completa de ingeniería es pura matemática y mi carrera yo la he hecho en Medical Device, que es básicamente dispositivos médicos y eso es, bueno, nosotros hacemos estudios de animales, de cadáveres, estudio humano, o sea, mucha biología y nada, he tenido que mantenerme nadando en contra de la corriente, pero con esa intención siempre de mantener lo que yo finalmente pude alcanzar en algún momento, porque yo le decía a su hey, no es llegar, tú llegaste, pero ¿cómo tú te mantienes? Porque a ti te pueden botar de un trabajo fácilmente. Pero eso suena sencillo. Sí. El asunto es la travesía, el asunto es la trayectoria. Lo primero es que ella tuvo que irse a su casa, o sea, salió del entorno familiar. Que quiero beca y quiero viajar, pero tú no estabas como entendiendo o visualizando que ya tú no vas a estar en la zona de confort. Continúa. La zona de confort, definitivamente, mira, la universidad en aquel momento, donde las personas que iban a estudiar en Estados Unidos podían ir en mi generación de becados, y eso avanzó drásticamente. 2, 3, 4 años después había una oferta grandísima de universidad, o sea, el timing, tú sabes. Pero a mí me tocó la que había, que era Utah State University. En Utah, eso es un lugar, la cultura alrededor de Utah es la religión mormona. Y ya tú te imaginas, este reguero de dominicanos en un ambiente tan restringido, o sea, restringido, el campus era dry significa que no se vende alcohol, nosotros aquí estamos acostumbrados a socializar y la cervecita por aquí, por allá, y ese no era el ambiente, no era nuestro ambiente. El invierno podía durar hasta 8 meses, muy frío. Pero lo más difícil para mí es cuando tú finalmente llegaste y te encuentras con estas personas que han tenido acceso a un sistema educativo extremadamente rico y tú te sientes en desventaja constantemente. Yo me acuerdo que yo durante mi maestría, yo probablemente dormía 4 horas al día. Por parte. Ajá. Como dicen en las películas, no voy a decir como dicen las películas. Ok, por parte. Ajá. Estamos hablando de la travesía y estamos hablando de la licenciatura o la especialidad, porque ya tú habías concluido la universidad en INTEC. Y por notas sobresalientes, obtuvo trabajo inmediatamente. Sí. Ya ¿Cómo fue tu desarrollo, aún sabiendo que ese no era el área que tú realmente amabas, sino que lo usaste como eslabón? ¿Cómo fue tu vida cuando ingresaste a INTEC, que también es una universidad muy exigente? Eso, es una universidad muy exigente y gracias por la aclaración, porque me encuentro siempre en el mismo contexto donde la gente que no tiene la habilidad natural tiene que compensar de alguna manera y casi siempre, en mi caso, con el trabajo. Mucho trabajo. Yo no encontraba descanso. Siempre estaba estudiando, identificaba a las personas con las que yo entendía podía aprender. Siempre estaba en la biblioteca. Yo creo que me perdí todas las actividades familiares y sociales durante el tiempo que yo tuve en INTEC, porque realmente yo tenía muchas cosas que compensar. Todavía no es mi habilidad natural. Y cuando tú no tienes esa habilidad natural y ese es tu día a día, hora tras hora, tú tienes que compensar haciendo un trabajo extra que tal vez tus compañeros no lo están haciendo porque no tienen que hacerlo. En mi caso sí, yo tuve que compensar con mucho trabajo, con mucha tutoría, o sea, yo iba a todas las tutorías que podía ir, identificaba a los estudiantes, por ejemplo, los egresados del Politécnico Loyola. Tú entrabas a una clase y ellos no tenían que decir que eran de los Politécnicos Loyola, esa gente sale en seteada. O sea, eso es para mí uno de los mejores institutos de educación que hay en este país. Ojalá hay más escuelas y colegios adopten el sistema que ellos tienen, porque definitivamente ellos son otro nivel, en mi opinión. Y no solamente en mi opinión, tú los veías, el desempeño de ellos en la clase no tenía paralelo. Y después cuando me voy a Utah, había becados egresados del Politécnico y ellos no pasaron el trabajo que otra gente pasó. O sea, ellos estaban bien seteados porque los números es un idioma bastante universal. Puede tener la limitación del idioma, pero los números
es bastante universal y ellos se desempeñaron bastante bien. Pero como yo lo hago es compensando con una ética de trabajo muy fuerte, y así cuando hice mi transición a Utah fue lo mismo, o sea, yo no encontraba descanso. Y hubo una amiga que me dijo en algún momento, ay, yo estoy pensando hacer un MBA, pero cada vez que yo pienso en un MBA, yo pienso en una gente estudiando en un laundry room, en un sitio de lavado, porque yo no podía estar ni en la biblioteca, o sea, yo me metía en el laundry room hasta la quichimbamba con mi libro. Ahí me salió el dominicano. Claro, no, ese dominicano no se queda. Pero me quedaba ahí horas van y horas vienen, porque la biblioteca cierra en algún momento, y yo amanecía en mi laundry room con, yo me acuerdo, el olor a detergente, todo. Pero tenía que salir adelante, es con la ética de trabajo. Esto nos está refiriendo pasión, nos está refiriendo propósito de vida. Recuerda que ella dijo que desde los 9 ella empezó a averiguar cómo, y ni siquiera, imagínate, tenía 9 años, pero ella sabía que quería irse a estudiar fuera. Retomó INTEC, terminó INTEC y estaba insertada en Colgate, o sea, hay que decirlo, una buena empresa me refiero. Podríamos decir que ya completó lo que todo el mundo busca, capacitarse e insertarse laboralmente. Sin embargo, ahí es que llega la beca, la tan famosa beca que se andaba buscando desde los 9 años, llega en el momento que ya está prácticamente completado el proceso. Estudié muy bien, me gradué mejor y estoy insertada. Pero decidiste seguir porque es que el propósito era aquel. Y te fuiste, pero no te quedaste ahí, aún después de Utah hay más. Pero antes de los demás estudios vino el punto clave, ok, ya estoy preparada, estoy formada, estoy certificada. Y entonces el trabajo, vamos a hablar de esta parte. Sí, bueno, porque realmente cuando estamos completando ya el tema del cerrando con la maestría y la especialidad de la maestría y todo eso, entonces, como tú dices, la parte de ahora el trabajo. Porque ese era el objetivo. ¿Cómo llegamos a esta parte? Porque ya este proyecto de esta maestría se acabó, pero ese no era la meta no era estudiar, sí, para mí era la herramienta apropiada, la vía era la vía. Yo no, sabes que hay 1000 maneras de tú hacerlo, pero para mí yo no sé, porque era algo como que yo quería ganarme, era algo que tenía que ser mío, un logro. Y al solo yo debo decir que tal vez uno de los logros, si no el más importante, porque es que mi vida completa y la vida de mi familia cambia por las posibilidades, ¿verdad? Pero nada, el punto es que cuando llega la hora de, yo estoy haciendo un trabajo en la universidad, un Research Assistantship, y eso es básicamente asistente de investigación. Y con mis profesores, yo estaba muy involucrada con el tema del Lean Manufacturing, que en ese momento era, ya tú sabes, el sistema de producción de Toyota, eso era. Todas las empresas estaban implementando Lean, todo Lean. Y yo me especialicé en esa área y hice la investigación. Puede ser que tú eres una mujer de oportunidades. Mira, y yo no la busco, porque es que te estoy diciendo que yo estoy nadando en aguas que no son mías. No, esas no son mis aguas. Y yo sí te puedo decir que el universo, te puedo decir Dios, el universo se busca la manera de irme orientando. Es que tú das el primer paso. Tú dijiste que no la buscas, y sí, tú lo buscas. Porque si tú te hubieras quedado en la casa... Ah, no, yo lo que te quiero decir, no pasa. Claro. O sea, sí la buscas. No, pero sí te puedo decir que persistente, eso, mira, ahí sí yo te puedo decir que soy persistente. Pero nada, el punto es que cuando estoy haciendo mi situación en Utah, trabajando para ese profesor y ese departamento de investigación, el profesor me dice, mira, aquí está la lista de las empresas que nosotros estamos auditando por el sistema de producción Lean, porque había un premio que se llama el Shingle Prize for Operational Excellence, y las compañías, todas estas multinacionales, aplican ese premio porque es la manera de decir nuestro sistema de producción es clase 1A.
pues me da acceso a esta base de datos de cientos de aplicantes. Y yo, ay, padre amado, ¿qué significa eso? Yo le estaba contando a su jefe, yo apliqué a más de 100 trabajos. No estamos hablando de que ella intentó con 5 compañías y 15 y se cansó. No. Y no lo usa. Porque yo sabía, yo estaba viendo mi 100. competencia. Yo sabía cuál era mi competencia. Número uno, yo estoy compitiendo con todos los americanos que están en el mercado porque yo no tengo una visa de empleo. A mí me van a tener que pagar una visa de empleo. Y eso es ese es el roadblock o La ruta, piedra la en el manera. camino, la piedra en el camino más grande que tú te vas a encontrar es quién va a ser tu sponsor. ¿Quién va a decir, yo le voy a dar trabajo a un extranjero por encima de un americano? Sí, uff. Pues ahí tú dices, bueno, número uno, yo tengo que fajarme en la universidad y dar la talla. Número dos, yo tengo que tocar muchas puertas. Pues yo me acuerdo que yo apliqué a más de 100 trabajos, eso en medio de mi último semestre de la universidad. Y con cada aplicación, típicamente, tú tienes que leer la descripción del trabajo que tú estás aplicando y hacer una carta. O sea, que fueron cientos de cartas, eso le llaman cover letter, ellos ya. Cientos de cartas, modificaciones del currículum. Mi currículum pasó por más de 75 revisiones, porque hay un departamento ya de carrera, desarrollo, que te ayuda y te chequea el currículum y que te escrito, y yo se lo llevé a mis diferentes profesores, me entró una demente. O sea, yo era enfocada en que eso tenía que suceder. Pues nada, de esos 100 y pico de aplicaciones, me llegaron como 5 o 8 invitaciones para entrevistas. Ese es el pie adentro, ¿verdad? El primer pie es, ya tengo una entrevista. Sí, pero el problema es que cuando se enteran de la parte migratoria, hay que Hay otro. mira, no, en esta compañía no se hace eso, en esta compañía no se hace eso. Y tú sabes, la cantidad, todo esto en mi último semestre fue por ahí por Navidad. O sea, que esta Navidad para mí fue depresión total, porque eso era cierre de puerta por todos lados y ya yo tenía que recoger mi maleta e irme. Y estamos hablando de que el objetivo era ese. Tú sabes, en la parte del propósito y de la pasión y todo eso y del emprendimiento, porque de alguna manera era emprendiendo un nuevo camino. Volvemos atrás, ya no estaba en su casita con mami y papi, estaba lejos en algún lugar, en una temperatura, en una época distinta a su costumbre. Estamos hablando de una dominicana, señores, de Catherine Pion García, dominicana, con unas expectativas sumamente amplias de vida, con una intención de desarrollarse laboralmente de manera internacional. O sea, el objetivo era lograr insertarse fuera. ¿Dónde? Tú tenías un lugar donde Idealizado, o idealizado. cualquier lugar fuera. Sí, no, yo estaba clara. Ya te digo, yo no sé de dónde que salió eso, o sea, y ahora mismo tal vez mi intención, el lugar es distinto, pero en ese momento, desde ese momento de los 9 años, era, yo tengo que estudiar en Estados Unidos y tengo que hacer mi vida allá. Entonces, y esto va a ser algo que, para recordar, en cualquier sitio menos en California. Y ahí es que vive ahora. Pero eso era así ¿Cómo mismo, en encuentra- cualquier sitio menos California de Estados Unidos. Esa era ¿Cómo la- encuentra Catherine, una muchacha joven, hermosa, la oportunidad de su vida? Ay, bueno, sí, incesantemente, trabajando incesantemente. O sea, yo he pasado por aburrida, por todas las cosas que tú... Por antisocial, y que pero antisocial, muchacha. y en los trabajos todavía yo tengo que superar eso, porque en los trabajos siempre me recuerdan, no comas sola, que siempre yo estoy como haciendo el trabajo extra. Llega un punto donde ya yo tengo que recordarme, Catherine, relájate, o sea, Sí, llega ya. un punto donde tú tienes que comenzar a disfrutar los frutos del esfuerzo, ¿verdad? Pero para mí eso fue trabajo incesante y un compromiso. Porque en el camino siempre tú vas a historia, ay, pero tú no tienes que, ¿cómo es eso que tú vas a vivir fuera de tu país? Tú sabes, Y el se idioma, pasa ya mucho sabía. trabajo. Yo sí sabía inglés, eso yo te puedo decir, la herencia más importante, una de las herencias tal vez, la herencia en general es la educación, pero la herencia más importante que mis papás nos dieron a los tres, nosotros somos 3 hermanos, es no había negocio con la clase de inglés. O
sea, nosotros comenzamos jovencitos. Tú sabes que en el colegio te dan un poco de inglés, pero no es suficiente cuando tú tienes que desarrollar una lengua completa y poder comunicarte con un nivel relativamente avanzado. Y nosotros, yo estuve estudiando inglés desde los 9, 10 años hasta que me gradué de Intec. Yo estaba bregando porque yo después me puse a dar clase de inglés. Pero sí yo tenía el idioma a mi favor y cuando tú vas a estudiar, pues evidentemente ya esa era la otra parte del trabajo. Sí. Porque una cosa es tú hablar un inglés social y otra es un inglés académico. Sí. Cuando tú estés en una maestría ya, ellos calculan las clases que ellos te, por decir las tareas, ¿verdad? Ellos te calculan las tareas que te van a dar en base a la velocidad de lectura. Lo que no estamos tomando en cuenta es que ese no es mi primer idioma. Yo no voy a leer a la misma velocidad que un americano. No hay manera que yo me pudiera leer los capítulos y hacer los análisis y el trabajo a la misma velocidad. Entonces, parte de todas esas horas que yo no podía dormir era compensando eso. Porque que yo tenía que catch up, era siempre tratando de alcanzar, tú sabes, a los nativos y después tratar de dar el pasito más adelante de lo que yo pudiera, por el tema de que yo quería sobresalir para yo poder tener a mi favor alguien que me ayudara a alcanzar esta meta. Al final fue ese profesor ofreciéndome esa base de datos. Fue una persona que vio esa ética de trabajo, ese compromiso tan fuerte que yo tenía con mi carrera y con la excelencia, entre comillas. Yo no te voy a decir que yo soy excelente, yo soy muy trabajadora y en ese momento no había compromiso. Yo sabía que yo tenía una oportunidad, esa era, yo no la podía dejar ir. Y entonces después la parte de consigo los trabajos, las ofertas de trabajo, recibo muchos no por el tema del sponsorship y perdón, yo me distraigo fácil. No, también recibo muchos no y tantos no recibo que yo terminé regresando a RD. Y eso fue terrible para mí, eso fue, imagínate, el rabo entre las piernas, literal, porque no encontré un sponsor. Finalmente, cuando estoy aquí, recibo una llamada de Johnson & Johnson. Yo tenía poco que había salido o sea que mi visa todavía tenía una oportunidad de yo asumir cualquier trabajo en Estados Unidos. Y otra vez llegué al famoso tema, me llevaron a Miami a entrevistarme, era un trabajo corporativo, o sea, algo que era en el área del lean manufacturing, que al final del día esa es la siguiente bendición, ¿verdad? Todo se va como hilando. Yo puse todo el trabajo, pero el universo fue como quedándome, Catherine, mira, este es el nicho. Y por ese nicho del famoso sistema de producción de Toyota, el lean manufacturing, fue que yo encontré un espacio. Porque cuando tú tienes un sponsorship que te dice, ajá, ¿y por qué yo voy a contratar? Estamos hablando de la posibilidad de que te empleen, porque es un procedimiento que se hace y es un gasto que conlleva, que no lo asume quien todavía no tiene el trabajo, porque evidentemente como no lo puede asumir, no está... Es carísimo, ajá. O sea, nada más tú tienes que pensar, en Estados Unidos las horas de abogado son inmensamente caras, o sea, una consulta nada más con un abogado puede costar eso $250, $500. El procedimiento total del sponsorship son como $25,000. Y la empresa tiene que asumirlo. La empresa tiene, y más tú eres un estudiante, bueno, un recién graduado, no tienes experiencia en el mercado laboral americano, o sea, el riesgo es alto para él. Muy alto para él. O sea, es una inversión que tú dices, pero ¿cómo yo sé que yo voy a tener porque ella no tiene un historial de trabajo? Sí, que ella va a dar la talla, como diríamos nosotros. ¿Cómo yo voy a poner tanto dinero en un personal que yo no sé si me va a devolver para atrás esa inversión? Cuando tú recibiste tus primeras ofertas, la primera en cuestión te declinó porque no asumió esa parte, si no recuerdo mal. Estamos hablando paralelamente de lo que es el camino hacia tu propósito de vida, es la pasión para lograrlo, es el compromiso con ello, pero lo que significa en la vida real en el momento que estás en el proceso. Pero esta parte
de que si entró o no, o si se devolvió para República Dominicana, porque dime, no estoy produciendo dinero, no puedo seguirme manteniendo, ya se acabó la universidad, ¿dónde voy a vivir? Tengo que volver. Me rompieron mis sueños, me robaron mis sueños, o puedo seguir intentándolo. Con eso volvemos, vamos a una pequeña pausa. Lluvia de chichiguas por la voz de las Fuerzas Armadas. Pero tú eres... Armadas, estamos hablando con Catherine Pion García, estamos hablando con una dominicana que ha hecho carrera en Estados Unidos, que tiene una hoja de vida tremendamente rica y que ha podido mantener este éxito, porque habíamos hablado de que no es solo llegar, es poderse mantener, pero ¿bajo qué precio? Porque realmente se paga un precio. Muchas veces solamente vemos la parte buena, la parte que se puede ver de lejos, el tope, mira, ha alcanzado tal cosa y qué bueno, y qué bien, como si fuera muy sencillo, pero para nada. Al finalizar el segmento pasado decíamos que hay cosas que pudieran robarte el sueño, pese o lejos de que prácticamente fue alcanzado. En el caso de ella, ya había completado su entrenamiento, su capacitación, su instrucción, su conocimiento en territorio americano, con grados, con posgrado, con especialidad, con lo que fuese necesario. Pero ahora venía el tema más importante: ¿cómo me inserto? Aplicando a 100 o más empresas, le llegan las primeras 5 invitaciones para evaluación, las primeras entrevistas, pero no necesariamente esto era garantía de que iba a insertarse. Y entonces, si no pasa, tengo que volver. Se acabó. ¿Qué pasó ahí, Catherine? Bueno, lo que pasó fue que tuve que volver. Brevemente, gracias a Dios, pero sí tuve que volver porque no encontraba, no encontraba una gente bueno, una empresa realmente que estuviera dispuesta a tomar el riesgo. Pero nada, para hacerle la historia un poco más corta, de repente me llega una invitación de Johnson & Johnson, y nada, me voy a entrevistar a Miami, paso toda la ronda de entrevistas, casi siempre son unas rondas de entrevistas, o sea, tú te entrevistas, en ese caso fueron 7 personas. Y eso es extremadamente intimidante. La otra parte es que se me olvida decirlo, pero yo siempre sirvo como de mentor de la gente que está en proceso de buscar trabajo. Yo me preparo para esa entrevista de trabajo, que eso no tiene, el otro que no tiene descanso. Todas las preguntas que ellos me pueden hacer, cuáles son mis respuestas, identifico dónde yo estoy floja y cómo yo voy a buscar una historia que le va a dejar a ellos saber que yo puedo sobrepasar esa limitación, que poner una apuesta en mí vale la pena. Eso es una preparación extremadamente exhaustiva, y ya cuando yo llego a la entrevista, porque tú tienes que saber, tú tienes 30 minutos para convencer a una gente que tú eres una buena candidata, de un océano de gente que está compitiendo contigo. Y yo tengo esa claridad y voy, y afortunadamente sí te puedo decir que nunca salgo de una entrevista sintiéndome que no lo convencí. Eso es importante. El problema siempre entonces terminaba siendo, y fue el caso con Johnson & Johnson también, el tema del sponsorship. Las corporaciones americanas, yo siempre pensaba que era lo contrario, que mientras más grande era la empresa, más posibilidad yo tenía de que me hicieran el sponsorship, pero es totalmente lo contrario. Las corporaciones son casi como un gobierno de un país. Y las leyes no se tuercen, las políticas no se tuercen. Y sabiendo que ellos tienen miles de empleados en el mundo entero, porque yo voy a contratar a una gente que no es mi empleada, en vez de yo traer, por ejemplo, aquí hay planta de Johnson & Johnson, traer a una gente de Johnson & Johnson de aquí, de la planta de aquí hacia allá. Y yo no sabía eso, yo me voy enterando en el camino. Bueno, el punto fue que me dicen que no, otra vez por el tema del sponsorship. Yo estaba, me acuerdo yo aquí, y cuando ellos me dijeron eso, yo comencé a llorar, lágrimas. Yo pensé que iba a salir sangre de los ojos, de la cantidad de... Pero en medio de toda esta lloradera, de la computadora, buscando
buscando por internet quién es este hombre que me está diciendo que no puede. Y yo me doy cuenta, pero él trabaja desde la planta de México, ¿eh? ¿Y quién es la persona que me está mandando una oferta? Y yo, pero esa es la de Recursos Humanos de México. Comienzo a investigar de la visa de trabajo de México. Ay, Dios mío. La visa de trabajo de México y cuánto cuesta y no sé qué, y todo el procedimiento y cuánto dura y no sé cómo. Y mi respuesta para ellos fue cuando yo me dije, mira, no vamos a poder, pero el sponsor, yo le dije, bueno, pues yo entiendo eso, pero ustedes me pueden contratar por México. Y este es el procedimiento, esto es lo que cuesta, y esto es cuanto más rápido yo puedo comenzar a trabajar para ustedes. Pues mi hija, así mismo fue. Dios mío. El objetivo era Estados Unidos, recordemos. Sí. Pero no tiene por qué dejarlo de ser. De México ser. está más cerca. Está que... No, Pero y, sí fue lo y que así pensó. mismo en mi mente fue, o sea, yo estoy más cerca trabajando desde México que desde aquí. Eso, mira, a mí me quedaba claro. Además de que el tipo de trabajo me iba a poner constantemente, porque el equipo que yo trabajaba era corporativo. Aunque él trabajaba desde México, el resto del equipo era en Miami y en California, y era un equipo corporativo. Y ahí yo conocí Irlanda y viví en California un tiempo en un hotel, porque el trabajo, nosotros trabajábamos en adquisiciones y seteo de plantas nuevas con el famoso sistema de Lean Manufacturing. Eso era lo que yo hacía, o sea, verificar que todos los procesos fueran lean, que fueran eficientes. Pues nada, logro irme a México. ¿Qué sucede? El problema de México es que la planta estaba en Juárez. ¿Dónde? En Juárez, en ese momento, cuando yo ya casi estoy a punto de montarme en el avión, yo digo, pero ven, ¿dónde está Juárez? O sea, ¿cuál es la situación de Juárez? Porque yo todo esto ya alcancé, pero yo no sé a dónde voy, yo sé que yo me voy. Qué aventurera. Cuando yo chequeo, lo primero que sale Un enfoque, pero Dios mío, una niña sumamente enfocada. tan enfocada que se me olvidó buscar dónde voy a vivir. Y el punto es que cuando yo chequeo, lo primero que me sale de Juárez son los famosos feminicidios. Y yo, espérate un momento, ahí ya se me frizan los pies. Y yo digo, pero ¿y qué es eso? Entonces cuando yo busco, ellos estaban en una guerra de narcotráfico en ese momento. Sí. Y yo le escribo a mi jefe, mire, yo estoy buscando esta información de Juárez y esto es lo que encontré. ¿Es la realidad o es sensacionalismo, verdad? Y dice de que no, ya las cosas están mejor. Mejor, sí, siempre. Diseño. Ay, las cosas no estaban mejor. Mi primer fin de semana en Juárez, a ver, me tuvieron que mandar a otra ciudad porque se llamó el fin de semana rojo. Había una amenaza de un cartel a otro de muertes y todas las mañanas cuando yo iba manejando mi trabajo, bueno, mi primer entrenamiento fue entrenamiento de antisecuestro, me acuerdo yo. O sea, mi primer entrenamiento, olvídate del link, olvídate, no, antisecuestro, ¿cómo usted se mantiene a salvo en esta ciudad? Y yo, ay Dios mío, padre, ¿qué yo he hecho? Me mandan a esa otra ciudad por el tema de la amenaza esa, roja. Cada vez que te ponen el periódico en el parabrisas del carro, como aquí, ¿verdad? Que te lo ponen para que tú veas la primera plana. Todos los días, 200 que sé yo cuántos muertos, 300 que sé yo cuántos muertos, unos conteos de los muertos. Y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y nada, y ese era el contexto. La ventaja era que yo viajaba mucho. Como te dije, duré como seis semanas viviendo en Irlanda por un proyecto, otras semanas viviendo en Miami, otras semanas en California. Pero cuando yo estaba en Juárez, eso era muy intenso para mí. De hecho, la primera noche que yo me mudé al lugar donde yo viví por primera vez, que duré una noche. Bueno, esa fue la noche, como dice mami, más larga de mi vida. Y me dice ella que yo envejeció 30 años. Ay, Se Dios oía, mío. yo estaba con ella en el celular y se oía una persona tratando de entrar a la casa. Porque se dieron cuenta, yo me di cuenta y le dije a la persona que estaba mudando mis cosas, ponme la lavadora en contra de la puerta, porque esta gente ya se dieron cuenta que aquí no hay un hombre. Sí. O sea, entra mueble, entra nevera, entra aquello que, y nada de aparecer un hombre. Y estaban, o sea, tú sabes que uno dominicano al fin uno está entrenado de ver quién está viendo y qué están viendo. Sí. Pues así mismo fue. Y mi jefe al otro día, yo le llamé y le dije, bueno, yo llamé a un compañero de trabajo y me dijeron, cualquier cosa que tú hagas no llame a la policía. Yo me ¿Tú te bromé. imaginas? Ay, Y ahí fue que a mí me cayó el 20 de lo que yo estaba haciendo, o sea, de lo que significa vivir sola.
Lo que significa tú vivir tan lejos es que no va a haber una gente que va a coger un carro y va a salir corriendo a verte. Tú estás sola, sola, y a veces tú no puedes confiar en que la policía, las autoridades locales van a ser la persona que te van a socorrer. En ese caso a mí me socorrió mi instinto, mi primer instinto de protegerme. Pusiste la lavadora en contra de la puerta y pudiste sobrevivir esa noche. Y pude sobrevivir. Y la mañana siguiente, entonces llamé a mi jefe y le dije, esto fue lo que sucedió. Y me dice, coge tus cosas, no vuelvas a la casa y quédate en El Paso, que es la ciudad americana que está al cruzar la frontera. Y así hice, y entonces después el lunes enviaron todo un personal del trabajo que me ayudó a sacar todas mis cosas otra vez, y entonces cambié de vivienda ese mismo día a un sitio que tenía las 1000 puertas. Para tú poder entrar a donde yo vivía había 1000 puertas. Eso sí, que ahí yo desarrollé antes de eso yo tenía mamitis. Antes de Juárez yo tenía mamitis. Todo era mi mamá aquí y allá. Después de ahí, óyeme, eso es lo que tú dices, una aceleración en el proceso de maduración y de convertirse en una mujer independiente. Eso fue, o sea, yo tenía un novio en ese momento y decía, tú eres una persona antes y después de Juárez. Yo creo que pero es que tú tienes que desarrollar esa independencia y fortaleza, porque es que ahí que tú te das cuenta, tú te estás moviendo sola en el mundo, tú no tienes un sistema completo, familiar o de amigos, que está ahí para, como una red, que si tú te caes, te van a ayudar, no, tú estás sola. Catherine, el tiempo realmente no nos favorece mucho. De verdad que cuando y la historia es muy larga. Cuando tú hablabas, cualquiera que te escucha dice, no, pero esa muchacha tiene que tener como 60 años, que ha vivido tanto. Catherine es bastante joven y a mí me llama mucho la atención que yo a veces digo, y no he logrado nada, y esto, y yo veo que tú eres tan joven, tan persistente. Y yo quiero que tú le dejes ese mensaje a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pues yo no soy tan joven, para que, ¿qué pueden hacer que tú has hecho para lograr sus sueños y no detenerse en el camino? Mira, esa es una pregunta que en mi familia siempre está el tema de que hay gente con sueños muy específicos. Mi hermano dijo a los 3 años que quería ser piloto, por ejemplo, y ese fue... Y tampoco tuvo una trayectoria fácil. Y yo me recuerdo que en un momento yo le dije a él, tú tienes que tener más de un plan en la vida. Como yo dije al principio, es una lluvia de chichiva. Tú tienes 1.000.000 de sueños. Si tú tienes un corazón o una mente curiosa, es posible que tú tengas 1.000.000 de sueños. Pero dentro de ese 1.000.000 de sueños, tú tienes que escoger cuáles son los que no son negociables y por qué no son negociables. Y cómo se vería y se sentiría tu vida si tú renuncias a ese sueño. Típicamente, ¿no? Yo considero que los sueños que tú terminas persiguiendo, adquiriendo y luchando por, poco tienen que ver con cosas materiales, es una sensación, algo que te va a hacer sentir que tu vida, tu existencia, tiene... propósito. Bueno, está realizando su propósito o está en el contexto que necesitaba estar para realizar ese propósito. Entonces yo encuentro que las personas tienen como que identificar eso, qué es negociable y qué no es negociable. Algo tiene que ceder. Yo hice el cuento, o sea, yo hubiera preferido 1000 veces nunca tener que bregar con matemática, ni ingeniería, ni biología, ni nada de eso. Pero algo tuvo que ceder. Si yo quería lograr lo que yo quería, que era conseguir mi beca, irme fuera, en el momento que yo estaba, ahora es distinto. Entérate de cuál es el contexto donde tú estás operando, cuáles son las limitaciones que tú tienes. Haz esa investigación, las cosas no van a llegar, las cosas no llegan, las cosas tú las persigues. Entonces un mensaje es hacer la investigación de manera puntual, autoevaluación, ¿con qué cuentas y qué necesitas? ¿Con qué cuentas y en qué ambiente tú estás operando? Mira, como por ejemplo con el tema del trabajo de Johnson & Johnson, yo tuve que buscarle una solución. Ellos no me dijeron, vamos a contratarte por Juárez. Yo le dije a ellos, contrátenme por Juárez y esto es como se ve mejor para ustedes. O sea, nadie lo va a hacer por ti, nadie te quiere tanto, yo encuentro, para hacer tanto trabajo, porque realmente es mucho trabajo para tú salir adelante. Entonces, identifica ese sueño, en resumen, ten más de un plan y entiende el contexto donde tú estás operando para que tú puedas ir superando las cosas que se van a presentar seguro. O
sea, después de Juárez yo renuncié, tuve que venir aquí por casi un año. Y esa no, o sea, el final de la historia no es Juárez. O sea, al final yo tuve que volver otra vez. Y como yo llego a California, es que a mí me entra una llamada aquí, en RD. Después de pensar que Después fracasó fracasé, la yo operación. tengo casi un año aquí. Y mi mamá es que coge la llamada y dice, pero tú no pierdes nada con devolver, porque yo estaba reacia, yo no voy, ya tiré la toalla, y a mí nadie me va a romper el corazón de esta manera otra vez. Y mami, tú no pierdes nada. Pues cuando yo cojo esa llamada, yo le puse a él todas las quejas en el camino, pero tú estás consciente que tú estás llamando a RD. Tú estás consciente que tú tienes que buscar $25,000 para pagar mi visa. O sea, Oye, lo que le dijeron, ¿tú quieres que te contratemos o no? Al final. Esa fue la respuesta, pero venga, ¿tú quieres el trabajo o no lo quieres? Yo lo quiero, pero yo quiero que tú entiendas lo que tú te estás metiendo. Y nada, y ahí, entonces, en California tengo ya casi 12 años. Y no fue fácil, por lo mismo, tú llegas, tienes que mantenerte. Sigo nadando en aguas que no son mis aguas orgánicas, no es lo que yo. ¿Qué quiere Katherine? Katherine quiere libertad. Eso es lo que ella quiere, libertad. Poder volar libremente en el amplio del cielo. Libremente, ser en mis propias aguas en el momento que yo pueda. Con eso vamos a despedirte, te agradecemos. Agradecemos a tu madre, Nelly Pion, que la hemos tenido como invitada en tiempos atrás, por haber tenido una hija como tú y otros 2 hijos como Jean Paul y Natalie. Y a tu padre, porque tuvo que colaborar a los Mucho. La disciplina viene de por ese lado, ¿eh? Bueno, señores, definitivamente un súper contenido. Les invitamos a escucharlo con escucha activa y a compartirlo. Vale la pena. Así es. Hasta la próxima semana. Hasta Cozón, el sábado y el domingo se van a enterar de qué pasó. Así mismo. Buen fin de semana. Bye. Bye, bye.